Muy buenas tardes, chicos. Bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar esta segunda Buenas tardes. sesión. Buenas tardes, Miguel. ¿Hay algún otro comentario que quieran hacer respecto a lo que estábamos platicando en la primera sesión, chicos? ¿Algo que quieran abarcar más en ese? Yo, profe, Mande, Cintia. el examen. Ajá. Yo lo que pasa, podría hacerlo ahora, o sea, hoy, porque voy a cubrir lo que es mi trabajo. Igual el lunes no puedo porque estoy cubriendo de 8 a 8, o sea, en el transcurso de la semana yo podría hoy, nada más mañana ya no puedo. Ok, lo checamos ahorita con lo que obviamente pues dictamine la mayoría del grupo y casos muy especiales, yo me pongo de acuerdo con ustedes. ¿Mañana no podrías a ninguna hora? Mañana se me hace que no, pues bien temprano. O sea, lo checamos como quiera. O sea, el horario de mi parte no es ningún inconveniente. O sea, puede ser Igual la desde... última hora es de clase, ¿verdad? Así es, la última hora vamos a tener clase. Ok, Y ya nos ponemos de acuerdo para el examen. ok, profe. Ok. ¿Algún otro comentario, chicos? ¿Alguna otra duda? Ok, entonces vamos a continuar. Voy a compartir pantalla nuevamente. De hecho, como les reiteré, obviamente ya esta información pues ya la tienen ustedes cargadas en su Classroom para que ya los pueden ir checando. Ok, entonces, la globalización lo vamos a denominar como un tipo de proceso político, económico, social y obviamente ecológico. Son todas las partes que abarca en esta cuestión la globalización. Dice que tiene obviamente lugar a un nivel planetario, que genera una interrelación económica entre lugares y que también obviamente el desarrollo de las comunicaciones y el transporte ha traído consigo que se acorden las distancias y que los territorios ya no estén tan aislados como pues obviamente como anteriormente estaban. Por eso dicen que las comunicaciones y el transporte han ayudado en este caso a que el planeta esté más pegado, más relacionado entre sí. Obviamente tiene que ver con esta cuestión de integración, obviamente estrecha entre países, los diversos pueblos del mundo, producida por una enorme reducción de los costos de transporte y comunicación y el desmantelamiento de las barreras artificiales a los flujos de bienes, servicios, capitales, conocimientos y personas a través de dichas fronteras. Los orígenes de esta globalización, para algunos, la primera globalización, la globalización no nació de los 90 para acá o de los 80, desde antes ya se decía que había tintes de globalización, obviamente no como hoy en día, pero sí en algunas cuestiones muy específicas se consideraba globalización de 1850 a 1914, de acuerdo a las políticas de apertura en distintos países, nuevas tecnologías para reducción del tiempo y costos del transporte. Hubo un crecimiento de 1914 y 1950 y la tendencia fue favorable, truncada a causa de las dos guerras, o sea, venía el planeta en sí, venía ejerciendo una tendencia hacia la alza, o sea, los países estaban conglomerando eficientemente, había relación comercial, cultural, social, hasta en este caso que vinieron las dos guerras. La segunda ¿A cuánto globalización está la fue a ciudad? partir de ¿A cuánto 1950. está la ciudad? Saltillo. Saltillo, como 40 minutos. Ya no vete para acá. Un carril, todo derecho. Otra vez. No, ya se quitó.
Chequen los micrófonos, chicos, por favor. Entonces, comentábamos, la segunda globalización fue a partir de 1950, obviamente hubo una apertura de fronteras sobre en cuestión de los 80s y los 90s, cuando se dio más esta cuestión del boom de la globalización. Obviamente hubo surgimiento de una nueva economía global por causa de la comunicación, la información y obviamente lo muy básico, importante, indispensable, la cuestión del paradigma que fue la Internet. A raíz de eso, obviamente el mundo quedó completamente globalizado. Pero, ¿qué la hace distinta hoy en día a comparación de años y décadas anteriores? Obviamente nos dice que la profundidad y extensión de los intercambios llegando a todos los rincones del planeta. Esto obviamente ha sido proporcionado o ocasionado por las tecnologías. Esa es la cuestión que la hace distinta hoy a anteriormente. Obviamente la globalización ya como concepto en sí se utilizó en las décadas de los 80, referido al intercambio comercial que más tarde abarca todas las esferas de la vida. Obviamente en cuestión de profundización comienza con fuerza en la segunda mitad del siglo XX, se fortalece en la década de los 90 a raíz de la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría. Su potencia con el capitalismo, o sea, se potencia, sube en este caso su magnitud, en cuestión de un modelo económico que se basa en la propiedad privada y libre competencia. Obviamente la interconexión es base de la globalización y esta cuestión tiene que ver obviamente con los avances tecnológicos en cuanto a comunicación, en cuanto a infraestructura, en cuanto a Internet se refiere. Se profundiza en los 90, dice, con la profundización de los viajes y comunicaciones producto de las nuevas tecnologías como Internet, telefonía, satelital y evolución de los medios de transporte. Y hay dos líneas, la interconexión física y la interconexión virtual. Y todo ello hablamos de que existe hoy en día una aldea global. O sea, realmente el mundo está en una esfera, en una burbuja generalizado. ¿A qué nos referimos con una interconexión física? Nos dice que es un contacto a nivel mundial a través de los medios de transporte en cuestión terrestre, aéreo y naval. Ya el mundo está conectado por cualquiera de esos medios, barcos, en este caso transporte. Pues aquí, bueno, a lo mejor de aquí no tanto, pero por ejemplo, cuando vamos de un país a lo mejor sí, por medio de transporte, por carro propio en este caso, también puede ser en determinado momento por autobús, aéreo, pues tenemos los aviones, entonces ya es más fácil acceder a otros países, no como anterioridad, que pues obviamente muchas veces también un boleto de avión era muy caro, ahora ya es un poquito más accesible, ya existen más rutas navales también, existe más infraestructura en carreteras, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto fue la interconexión física, el aumento de los desplazamientos, obviamente la disminución en los tiempos y los costos de traslado, pues dieron esta interconexión física como tal. Obviamente se incrementó el intercambio comercial y se incrementó también el contacto en el plano físico. Ya es muy fácil viajar y recorrer varios estados al mismo tiempo en nuestro vehículo o en un autobús, o simplemente a lo mejor decir, a lo mejor de Reynosa voy a México en determinado tiempo, a lo mejor en 1 hora o en menos. Entonces, si nos vamos por manejando, pues es un poquito más, obviamente. Entonces, esa cuestión pues nos ahorra muchas veces tiempo y nos ahorra dinero. Y también existe una interconexión virtual, que es el contacto producido gracias a los medios de transmisión, como pues obviamente la fibra óptica, la conexión satelital y el cable. Todo eso ha ayudado que en cuestión de segundos podemos obtener noticias, podemos obtener datos y saber o estar enterados de lo que pasa del otro lado del mundo, Occidente, en Europa, en Asia, Oceanía, en cuestión de segundos. Entonces, eso nos permite obviamente tener una interconexión virtual. ¿Sí, Gabriel?
el Golfo con el Pacífico, ¿verdad? Antes era No se escucha nada. llegar ahí, por decir, una de las grandes obras es el desarrollo del Tren Maya que están gestionando, ¿verdad? Que es conectar la parte de Salina Cruz con el Golfo de México. Eso Así va a es. traer también una gran derrama económica, ¿verdad? Sí, Va a es cortar los correcto. tiempos de entrega de muchos productos de los principales puertos que hay en México. Sí, de hecho, no sé hasta qué punto esté todavía ya, si realmente el proyecto se va a llevar a cabo todavía o realmente creo que está en stand-by ahorita por la cuestión de cuestiones ambientales más que nada porque se iba a perjudicar al medio ambiente. Entonces, es un proyecto como tal, todavía no se ha llevado a la realidad por esas cuestiones que sí se iba a perjudicar el ambiente realmente donde se iba a establecer las rutas y todo ese y la infraestructura. Entonces, más que nada, por eso está detenido ahorita la cuestión del proyecto del Tren Maya. Okay. Entonces, pero sí, es parte de lo mismo, obviamente, ¿qué es lo que pasa? De hecho, lo vemos realmente, si lo queremos ver, lo vemos vivencialmente. Cuando, por ejemplo, en México, cuando anteriormente utilizábamos carreteras libres, como se denominaba antes, que no eran por cuota, a lo mejor pasábamos por poblados, pasábamos por ejidos y veíamos culturas, sociedades, gran diversidad, y por esos pueblitos o ejidos que pasábamos, pues obviamente a lo mejor tenían alguna podíamos tener una derrama económica, pasábamos a una tienda, comprábamos algún tipo de recuerdo, etcétera. ¿Qué pasa cuando hoy en día pues, se abren autopistas? Pues esas rutas quedan un poquito relegadas de la globalización o de la civilización, como se dice. O sea, ya no se utilizan y los pueblos quedan un poquito postergados a la cuestión de infraestructura muchas veces. O sea, agarramos autopista y vamos directamente al lugar de destino. De hecho, lo vemos muy representativamente en una película de Disney, que es la película de Cars, de Pixar, esta cuestión de la globalización en sí, en un país obviamente desarrollado, cuando el carrito se pierde en una carretera vieja y obviamente pues, no agarra la autopista y el pueblo realmente está abandonado. ¿Por qué? Porque la autopista no pasa por el pueblo. Entonces, los negocios que todavía están ahí subsisten, pues simplemente están esperando a que llegue algún tipo de turista o que algún pasajero ande por ahí. Entonces, es una representación de lo que es la globalización hoy en día. Si una autopista pasa por un pueblo, una ciudad, etcétera, etcétera, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Esa va a traer una derrama económica porque pues obviamente vías alternas no se van a utilizar. Entonces eso es lo que ha traído la globalización. Sí nos ahorra costos, nos ahorra tiempo, pero también en otras cuestiones les perjudica porque en determinado momento otras ciudades o entidades pues pueden quedar rezagadas en ese aspecto. Obviamente tenemos nuevos escenarios comerciales a raíz de todo esto y las empresas transnacionales juegan un papel primordial porque buscan ventajas comparativas en otros territorios con menores costos de producción. Ese es lo primordial, que hay que quitarnos de la cabeza que porque quieren ayudar al prójimo y cuestiones así de que vamos a ayudar a que tal país obviamente salga de un nivel de pobreza o de hambruna muy por debajo del estándar, etcétera. No. Realmente son porque obtienen menores costos de producción realmente. Si a las empresas transnacionales no les es beneficioso, no sacan provecho por estar en otro país con menor costo, pues en determinado momento pues van a agarrar obviamente sus inversiones y se van a ir a otro lado donde ellos puedan producir a menor costo y obtener más utilidades. A raíz de todo esto van a aparecer en estos nuevos escenarios instituciones internacionales que permiten acuerdos entre países como el FMI, el Fomento Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional, el BM, Banco Mundial o la Organización Mundial del Comercio. Dice que para competir se deben establecer acuerdos entre países o regiones, mejorando las condiciones
de intercambio. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la imagen representativa? Como una sola persona se está comiendo una rebanada del pastel enorme del mundo y los otros nada más están viendo las migajas que caen de esa cuestión. Obviamente sí hay órganos supranacionales, pero insistimos, están comandados o están en esa cuestión. Las economías mundiales son los que siguen mandando, obviamente, y independientemente del órgano que sea, las economías mundiales son las que mandan realmente. El dinero sigue estando en manos de pocos y a raíz de esta pandemia también se había un poquito de más manos. A hoy en día, si se llega a restablecer la economía a nivel mundial, va a estar en menos manos. Y a lo mejor anteriormente, antes de la pandemia, había 10 manos, por poner un ejemplo burdo. A lo mejor hoy en día va a quedar en 4 manos, 5 manos a lo mucho. Entonces, eso es lo que ha traído la pandemia. Hay muchas hipótesis en relación a esta pandemia, pero pues obviamente ya depende de vista y depende la opinión de cada uno de los expertos y las opiniones individuales de cada quien también. Nos dice, la economía globalizada obviamente nos da como resultado un mercado mundial. ¿Y qué factores ayudan a la globalización económica? Obviamente, pues, la revolución de las comunicaciones en base en el transporte de mercancías y en la transmisión de datos. Y también la internacionalización de los centros productivos y financieros. Obviamente, por la existencia de empresas multinacionales que actúan en varios países de forma simultánea. Exportación a cualquier globo, aparte del globo, etcétera, terráqueo, gracias a la facilidad del traslado de mercancías. Aparición de los paraísos fiscales que facilitan las inversiones en pequeños estados y la intercomunicación del mercado financiero a través de las bolsas de los diferentes países. Entonces, todo eso son factores que ayudan en su determinado momento a la globalización económica como tal. ¿Cómo se va manifestando esta globalización económica? Obviamente por medio de la liberación del comercio a través de los organismos. Uno de ellos es la Organización Mundial de Comercio, la OMC, y acuerdos comerciales entre distintos países. Ojo, porque ahí pasó las actividades. Una cosa son organismos y otra cosa son asambleas o acuerdos. Son cuestiones muy diferentes. Y cuando les pedí mencionar organismos, muchos mencionaron también instituciones u otras cuestiones o asambleas o conferencias, etcétera, y realmente no es lo mismo. Por eso, cuando es organismo, dice Organismo de Naciones Unidas, ONU, Organización Mundial de Comercio, organizaciones. Entonces, ojo con esa aclaración, de favor, chicos. Otra de las manifestaciones, dice que son las transformaciones productivas. Dice, los países en vías de desarrollo comienzan a exportar productos manufacturados, además de materias primas. Dice, los países desarrollados se especializan en la exportación de productos mío y de Dana, que requieren una alta cualificación y grandes inversiones también. Entonces, obviamente van a transformar su modus operandi, sus modos de producción. ¿Por qué? Porque pues en determinado momento ellos quieren seguir sacando utilidad, provecho de esa situación. De hecho, lo comentábamos, lo veíamos. China es una de las grandes potencias mundiales y obviamente cuál fue su metodología de años atrás y cómo ha transformado su metodología de comercialización hoy en día. Esa es una cuestión. La India, que es de los países, en este caso, más pobres a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa cuestión? Pues a raíz de que empresas han invertido o han llevado sus instalaciones a ese país, pues ahora dicen, es que India ha crecido económicamente. En sí, India no. O sea, han crecido porque ha llevado empresas, han crecido la infraestructura, ha crecido la inversión extranjera directa en ese país. Obviamente tiene como resultado que a lo mejor tengan, obviamente,
las familias que obviamente tienen trabajo, pues tengan un poquito de más poder adquisitivo en determinado momento. Pero en sí, la India como país no ha incrementado su economía. Es lo mismo que pasa en México, que decimos, y reiterativo en este ejemplo, lo de las pantallas planas, pues somos los mayores exportadores de pantallas planas en el mundo. Así dice la indicación, así dice el índice indicativo, el porcentaje, pero porque hay empresas que vinieron a invertir en México, no porque realmente sea infraestructura, materia prima, dinero, mano de obra, todo un conglomerado que es de México. Entonces simplemente somos un trampolín al exterior. Otra de las manifestaciones es el incremento del mercado financiero. Obviamente crece el mercado de capitales para respaldar transacciones comerciales y las inversiones. Hay movimientos de capitales sin respaldo material. ¿Qué queremos decir con esto? Sin que haya una compraventa de bienes y servicios como tal, simplemente con la cuestión de invertir, como el mercado de valores también, el mercado de acciones, etc. Hay aparición del mercado continuo gracias a la mejora de los sistemas de comunicaciones. Otra manifestación es el aumento de la renta per cápita y nivel de vida. En esto sí, obviamente está ayudando la globalización. En esto le está ayudando a la India, en esto le está ayudando a México. La renta per cápita, el aumento y el nivel de vida. Dice, este fenómeno podrá persistir si se encuentran soluciones a los problemas estructurales que plantea la globalización. Y en determinado caso, dicen los inversionistas en India, me los llevo de aquí, me llevo toda mi estructura, mi infraestructura, me llevo todo mi maquinaria, me llevo mi materia prima, los dejo sin empleo y simplemente la India se va a quedar otra vez como estaba en un principio. Lo que pasó realmente en las fronteras tamaulipecas a raíz de la incertidumbre por invertir, cuando muchas maquilas en el sexenio de Felipe Calderón, por la misma inseguridad, pues simplemente dejaron de invertir en México y se llevaron sus empresas. ¿Qué es lo que pasó? Ya Tamaulipas no fue la metrópoli industrial número 1 de México, cayó por completo. Esa es una cuestión y obviamente pues hubo mucho desempleo, muchas gentes regresaron a sus tierras de origen y pues obviamente se vivió una situación económica pues muy difícil en ese aspecto. A raíz de todo esto de la globalización, obviamente tenemos grandes bloques económicos del mundo actual. Uno de ellos, pues, es la Unión Europea como tal. Es un mercado único y son economías integradas. Eso alcanza su punto culminante con la fusión de todos los mercados financieros nacionales y la entrada en vigor del euro como moneda única. También el bloque norteamericano, en cuestión de formación del Tratado de Libre Comercio, el TLC o el NAFTA, TECMEC, que se le denomina ahora, es exactamente el mismo. Muchos me ponían ahí, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y cuando les encargué este tipo de actividad, me le ponían TLC, es lo mismo, simplemente renovaron y le denominaron de otra forma, pero es exactamente lo mismo. Este está integrado por Canadá, Estados Unidos y México. Específicamente dice los países que lo integraron. También algo específico y que les quiero hacer de observación en las actividades, cuando yo les puse tratados, que pusieran los tratados importantes, me pusieron cuales sea, no importa, se los tomé válido, mientras fueran el número de tratados que les pedí, pero sí les puse algo muy específico. Y los países que lo integran, me ponían, por decir, el que casi la mayoría puso es el Tratado de Libre Comercio, y ponían Tratado de Libre Comercio América del Norte, Estados Unidos y Canadá, Estados Unidos, Canadá y México, y ponían en la descripción. Ok, ese se daba pues por default, como dicen, porque ahí denominaba, pero me ponían otros, México con la Unión Europea. Ok, ¿cuáles son los países? México es uno, y los demás países, ¿cuáles son? Por los que checaron sus actividades y vieron que en algunas actividades de esa, en cuestión de esa relación, tienen un 3, o tienen un 2, o tienen un 4. Por eso en las indicaciones les puse,
países que integran dichos tratados o que son miembros de dicho tratado. En otras pusieron, por ejemplo, la Unión Europea, les pongo, o sea, no todos los países europeos están en la Unión Europea como tal, o con eso. Entonces no pueden decir Unión Europea, pues toda Europa. Claro que no, porque no todos los países están dentro de ese mercado europeo. Entonces, ojo con esa situación. Obviamente me ponían, obviamente, Foro Económico de Asia-Pacífico. Sí, perfecto. ¿Qué países? Pues los de Asia y los de Pacífico. Sí, especifiquen cuáles son, de favor. Entonces, les sirve de retroalimentación a sus actividades también esta cuestión. Profe, mándeme. Yo tengo una pregunta y ahí para mis compañeros también, ¿verdad? ¿Qué tanto nos va a afectar, profe, ahora con los incrementos de sueldo, ¿verdad? Lo que usted comentaba. Grandes maquiladoras, grandes empresas que han venido a México, han venido porque México tiene una mano de obra barata, ¿verdad? Así es. Ahora con esto de los incrementos de sueldo, muchas empresas están pensando si se quedan en México, se van, ¿verdad? Porque eso ha sido noticia también en estas semanas, con los incrementos, ¿verdad? Claro, sí, pues de antemano, sí. Aquí la cuestión, eso tiene que ir va de la mano con el Tratado de Libre Comercio. Y una de las cosas que dijo Biden es de que el pago no es equitativo a relación de empresas americanas que están en territorio mexicano, y es de unas cosas que se van obviamente a analizar y se pueden reestructurar en determinado momento del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Esa es una de las cuestiones. Va a incrementar México, obviamente, pues la cuestión del pago mínimo, se puede decir, del salario mínimo en esa cuestión. Dicen ustedes, pues es contradictorio. Claro, sí es contradictorio. ¿Por qué? En determinado momento el gobierno dicen, en determinado momento yo lo aumento, por mí no hay problema. Al contrario, el gobierno sale ganando. ¿Por qué creen ustedes que el gobierno sale ganando en ese aspecto? Más impuestos. Es correcto. Esa es obviamente la finalidad o el objetivo básico. ¿Mande? O sea, las deducciones básicamente, ¿no? El ICR va de más. Es correcto. Obviamente, entre más gana uno, más deducciones entran directamente al heraldo público en esa cuestión. A las empresas les va a perjudicar, claro que les va a perjudicar porque tienen que pagar más. Pero como se los comenté en un principio, en otras, creo, no me acuerdo si fue la primera o segunda semana, la mano de obra mexicana es mal pagada. Muchos decían a lo mejor que no, otros decían, sí, ¿estás seguro? Le digo, sí, yo estoy seguro que la mano de obra mexicana es mal pagada. ¿Por qué? Porque entonces no estarían empresas extranjeras aquí realmente. Y empresas, si ustedes checan, los que peor pagan aquí en México son las empresas mexicanas. Se pagan mejor las empresas extranjeras, y no por ende quiere decir que sea lo justo para la mano de obra mexicana en ese aspecto. Entonces, sí va a afectar. Profe, sí, adelante. Profe, pero verdaderamente si en cierta parte quisieran hacer ajustes, sería o lo lógico, ¿verdad? No sé qué tan mal esté o me pueda corregir usted, de disminuir el ICR sería una manera más sutil de apoyar al pueblo mexicano o a los trabajadores, de disminuir el ICR para trabajadores y mantener los ICR que se le cobran a las empresas, ¿verdad? Podrían de esa manera moderar, porque al incrementar, únicamente lo que pasa es se van a disparar los precios. O sea, para yo empresario voy a tener que dar más caro mi producto para poder sacar ese incremento, ¿verdad? Es correcto, es lo que ha venido pasando. ¿Qué es lo que pasa? Me aumentan el poder adquisitivo. La empresa dice, yo no voy a poder perder mi utilidad. Pues tienes más dinero, puedes pagar un producto más caro, le subo el precio. Para mí, en este caso, y donde hace rato comentaban esa cuestión de que no le echemos toda la culpa al gobierno. Él es el que hace las leyes en determinado momento a beneficio de ellos mismos. Les voy a decir por qué. México es, si no el único, uno de los pocos países a nivel mundial que impuestos pagamos por trabajar. Exacto. O sea, IVA tienen varios países, ahí sí, pero
impuesto sobre el producto del trabajo, sobre el trabajo que nosotros mismos realizamos, o sea, estamos pagando por trabajar un impuesto. Para mí ese impuesto, desde mi punto de vista, no debería de existir. El IVA sí. Sí, adelante. Y otra cosa que provocamos al incremento, a mayor flujo de efectivo, mayor inflación. O sea, no estamos tomando en cuenta la inflación de la economía. O sea, si tú me lo aumentas, voy a tener más inflación, ¿sí? Claro. Y esa no necesariamente. ¿Sí? Sí, adelante, los escuchamos. Es la inflación, al final de cuentas, lo que golpea a todas las economías. ¿Quién dijo? No, sí, pero la inflación está controlada por el Banco de México. Mándeme. La inflación está controlada por el Banco de México. La inflación está controlada por el Banco de México. O sea, ellos la manejan, vaya. Ellos tienen sus metas de inflación y son los que ponen a circular el dinero y tratan de que la inflación no rebase el 3%, que es la meta del Banco de México, año con año. Pero al final de cuentas, cuando quieren aumentar la inflación, que es mucho préstamo, quieren disminuirla, desaparecen los préstamos. Pero ¿quién quiere incrementar la inflación? No te entiendo. Pues al final de cuentas, el Banco de México depende de un gobierno. El Banco de México es autónomo, no depende de ningún gobierno. A ver, chicos. Pues yo siento, profe, que ahora sí, al presidente del Banco de México, ¿quién lo pone? El gobierno. Y lo maneja, porque al final de cuentas no se dice presidente del Banco de México, se le conoce como gobernador del Banco de México. Y no se le conociera como gobierno, entonces ¿por qué la inflación sube? ¿Verdad? Valga la expresión. Entonces, ¿por qué? Bueno, ahí va, una pregunta clave en ese aspecto. Nosotros, en teoría, ponemos al presidente de México, ¿sí o no? Sí. Y entonces, ¿por qué no ponemos al presidente o el gobernador del Banco de México? Porque deben de ser personas con... No puedes poner a cualquier persona a controlar lo que es las reservas internacionales de un país. Tiene que ser una persona con ciertos perfiles. Conocimiento. El perfil que tenga, como quiera lo pone el presidente. Ojo con esto. Reservas internacionales como tal, ¿en qué se basan las economías mundiales hoy en día? Y lo hemos comentado en clase. El oro. En sus reservas internacionales. Error, chicos. El oro es el que da el oro ya no es un indicador macroeconómico de las economías. ¿El petróleo? No, son varios aspectos. El primero es el dólar. Segundo, los bienes y recursos naturales que tienes, capital humano, entre otras cosas, ¿no? El oro ya pasó a segundo término. Quítense esa idea. Antes las economías de los países se basaba en las reservas de oro. Hoy en día no se basa en eso. Hoy se basa en las economías, tasas de desempleo, divisas, materia prima, exportaciones, importaciones, inflación, deflación, inflación, en este caso, superávit, muchas otras cuestiones que son factores macroeconómicos. Es lo que se basa hoy en día en la cuestión de las economías mundiales. El oro pasó a segundo término. Entonces, reservas como tales ya no tenemos en este caso, o países ya no tienen reservas. ¿Sí? Pero hace no más de 2 años yo escuché no escuché bien las noticias, que China y Rusia están comprando y comprando y comprando oro. Y usted lo que menciona es correcto, ¿verdad? Estados Unidos ya no se basa en el oro, sino en el papel moneda. Sí, y de hecho China podrá comprar oro para otras cuestiones, cuestiones de infraestructura y muchas otras cuestiones, pero en sí el oro ha perdido su valor, como en su determinado momento lo va a llegar a perder el petróleo versus el agua, y van a ver, o sea, no pierdan de vista esa cuestión. ¿Pero a qué se refiere con que el oro perdió su valor? Sí, porque las economías mundiales ya no se basan en el oro, no se basan en las reservas de lingotes de oro que tenga un país en sí. Ahora se van a basar en los factores, como usted decía, económicos, tasa de desempleo, recursos naturales,
van buscando el enfoque a lo que tenga más valor para poder tener esa reserva y la estabilidad económica de un país, ¿verdad? Es correcto. ¿Por qué China hoy en día es la primera potencia mundial? Profe, Sí, adelante, lo escucho. Creo que ahí también depende mucho de los avances tecnológicos. Ya ve que está comentando sobre China, que es el país, ¿verdad?, con más grandes rasgos en eso. Entonces yo digo que ahí entra todo lo de los avances tecnológicos, ya que gracias a todo lo que han hecho ellos han podido sobresalir como el país, ¿verdad?, más destacado. Yo siento que va más a lo que es el PIB y el PIB per cápita, ¿no? A eso se Producto refiere. Interno Bruto y el ingreso per cápita de nación. Es correcto. Sí. Y eso te lo da todos los factores todos los indicadores macroeconómicos que acabamos de mencionar. El país, para mí, desde un punto de vista muy personal, el país que tiene la mejor tecnología, pues ¿cuál es para ustedes? El que está más avanzado tecnológicamente. China. Japón y Rusia. Japón. No, Rusia no. Claro que no. Desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, es Japón. Es el que más está actualizado, tecnológicamente hablando. Y no es la primer potencia mundial. La primer potencia mundial es China. ¿Por qué es la primer potencia mundial? Su ejército, principalmente. ¿Por qué creen el ejército más grande del mundo lo tiene Rusia? Está en todos los mercados. Porque está en todos los mercados. Sí, no tiene todos los mercados, está en todos los mercados, está en todo el mundo. Exactamente. Sí. Ahora con todo esto de la pandemia se fue más para arriba China. Con todo. Claro. De hecho, fueron los primeros que lo padecieron. Hay hipótesis, hipótesis, ustedes podrán indagar en ese aspecto. Hay muchas hipótesis, si fue esta pandemia creada, si fue ficticia, si realmente es un virus nacido en un laboratorio. Hay muchas hipótesis en esa cuestión. Simplemente con qué propósitos. Eso ya mucho tema. Eso ya es tema. Se supone que ya demostraron que se creó naturalmente, ¿no? Si nos apegamos a las creencias y no a la ciencia, pues entonces ¿a dónde vamos a llegar? Bueno, la ciencia dice que es un virus creado en laboratorio, naturalmente. ¿En qué artículo vio eso? En muchos artículos, lo puedes checar. Pues yo también he visto en muchos artículos que se creó naturalmente. Porque Profe, buenas tardes, mi nombre es Sara. No sé si se acuerdan, por ejemplo, en la clase pasadas que tuvimos con el profesor Aquino, nos tocó investigar ese tema, el tema del COVID. Muchos de mis compañeros lo pueden recordar, que investigamos y lo vimos que sí fue creado exactamente. Para contención de la población. Así es, sí. Que porque nos comentó el profe que eso se hace cada ciertos años, cada décadas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay sobrepoblación. Entonces se hace para eso, ¿verdad? Que la finalidad pues se está cumpliendo, ¿verdad? Compañera, ¿sabe cuánta gente murió a nivel mundial por causa del COVID? Si quisieran mandar un no virus no tengo exactamente el dato, pero sí ha muerto mucha gente. Y el virus, pues sí. Somos 7,000 millones de personas y nada más fue el 3%, entonces yo creo que tu teoría no es válida. No, va más que nada encaminado a la globalización, chicos. Cambien su perspectiva desde ese punto de vista. O sea, no es nada más, yo creo que las economías mundiales. Sí, casualmente China fue el creador del virus y ahorita ahora sí que ya aparte de que era potencia mundial se fue más para arriba, o sea, dejó abajo a todos los demás, a Rusia, a Estados Unidos, o sea, pueden estar comiendo la mano de ellos. Pues, de hecho, Estados Unidos por eso empezó a hacer mucho con los tratados y todo eso sobre lo mismo de la globalización. Compañero, yo leí las expectativas de crecimiento del PIB para ciertos países y entre China viene años creciendo 18, 15, 13, 10, arriba de 10%, ya tiene más de 5 años, no sé cuántos. Y este año nada más creo que va a crecer, este año nada más va a crecer 2%, entonces no sé a qué se refieren.
O sea, obviamente sí se fue muchas economías para abajo, pero porque cerraron las economías, porque no hicieron bien su trabajo de contener o de meter a la gente forzosamente a sus casas. Ya ves aquí en México, porque allá en otros países como China, que son más gentes y muchísimas más que en México, porque ahí está contenido, o en Nueva Zelanda o en ciertas partes, o sea, en ciertos lugares no hay, y porque aquí en México sí. Como tú dices, en China, fíjate, va a crecer 2% y México tenía años que no caía y ahora ha caído no sé cuánto por ciento, o sea, en la economía. Se espera que vaya a caer 9%. Ahora imagínate los demás, o sea, tampoco no van a crecer ya que tenían rato creciendo, no sé, el 5. México es de los países que más va a caer a nivel OCDE y nivel G20 y nivel. Entonces, tan drástico como antes, pero sí los afecta. O sea, nosotros estamos por debajo, o sea, vamos a caer más de lo que pudimos haber, del porciento o el punto por ciento que pudimos haber subido. Ya estamos en recesión para empezar, pero bueno. Ok, sí, no, es válido y respetamos obviamente pues todos los puntos de vista. Simplemente lo que yo siempre les he dicho, hay que empaparnos de información. Hay que ser muy objetivos. Que si somos de un país o de otro, realmente no. Hay un trasfondo de todas estas cuestiones realmente y veámoslo desde todos los puntos de vista como tales. Para mí sí es una cuestión, primero también es económica también, porque para que la economía siga estando en pocas manos y no como en muchos, como ya se estaba padeciendo la globalización. Y también de antemano, pues hay un trasfondo en la cuestión de que, por ejemplo, en México, realmente para hacer una pandemia como tales, ni siquiera tenemos los recursos y ya los vimos. Los recursos están o yéndose filtrados a otra situación o yéndose a malos proyectos de inversión también en determinado momento. Pero es que, profe, vamos desde ahí, de la perspectiva, ni China, que es como ahorita dice el compañero, que es la potencia, estaba preparado para una contingencia de este tipo. O sea, ningún país estaba preparado para este tipo de pandemias. Anteriormente se les olvidó, vino la viruela, la peste negra, cada 100 años, lo que decía mi compañera Sara, cada 100 años surge una pandemia. ¿Sí? De hecho, esto se lleva haciendo hace millones de años. Y nadie se les olvidó por un momento cuando tuvieron un sarampión, una viruela. Ébola, hace poquito tiene el ébola. El anthrax, todo eso que fue un ataque también económico en aquel entonces, porque toda la gente se espantaba, era un pánico que se fue provocado, ¿verdad? Pero sí, claro. Ningún país se les olvidó, o somos como todos mexicanos, ¿verdad? Se nos olvida a veces, y los gobiernos se les olvida y enfocamos nuestras expectativas a otro tipo de cosas y no cuidamos lo principal, que es la salud. Sí, lamentablemente están la cuestión económica por delante de muchas otras cuestiones. Nosotros como país mexicano, profe, usted se da cuenta, usted, yo, todos los compañeros que trabajamos, vamos a un seguro social y no recibimos una atención adecuada, paracetamol y para la pastillita para el dolor y nada más. Aparte de que no hay recursos. Y no hay recursos, simplemente, se imagina si eso hubiera golpeado a cierta cantidad, pues ha muerto mucha gente. ¿Por qué? Porque no contamos con los sistemas de bloqueo, no contamos con los parámetros o los protocolos correctos de cómo atender una pandemia, ¿verdad? No tenemos recursos. Claro, porque y aunado no a eso. Dinero, porque el que tiene dinero se atiende. Sí. Lamentablemente aquí es el poder del más fuerte y para mí ha existido durante muchos millones de años y en todas las culturas podemos ver ejemplos de ellos. Es una depuración, realmente. Así es. A nivel mundial es una depuración. ¿Por qué? Porque las cuestiones naturales obviamente ya estaban sobresaturadas, el mundo ya estaba sobresaturado y es una depuración, también. El tema principal. Población, economía, de todos índoles. Calentamiento global, profe. ¿Sí? ¿Por qué lo hicieron? Saber mayor cantidad de gente que provocamos. ¿Sí?
Sí, lamentablemente sí. Y entonces los gobiernos que dicen, están garantizando que, como dicen, fue creado ese virus, no creado, es contener y asegurar la vida de aquí a 8 o 10 años, 20 años, 100 años. Es lo que están viendo los gobiernos. Sí, sí, sí. De hecho, están viendo, pero ya conquistar, o no, bueno, no conquistar, colonizar otros mundos, en este caso. Sí. Ya no este mundo, ya irnos a otro lado. A lo que siempre han negado, un Hitler, quieren que va a sobrevivir el más fuerte. Así es, así es. De hecho, así es. Siempre ha sido esa la historia de la humanidad. La ley de la selva. Ok, chicos, sabemos que son temas muy amplios. Voy a terminar esta sesión. Ahorita les mando el link de buena la última. clase, profe. Siempre están buenas las clases, Gabriel. Sí, hoy sí pude quedarme a todas las clases, profe. Aquí, por eso aquí estoy. Ok, qué bueno. Echando torreo. Ok, entonces ahorita nos vemos en un ratito más, chicos. Les mando el link y muchas gracias por la atención y su participación. Gracias. Gracias, chicos. Gracias, profe. Gracias. Bye, bye, bye. Gracias. Voy a tomar